Pero yo la primera pregunta con la que quiero comenzar esta tertulia, ¿no? En la que vamos a ir pues, comentando cosas distendidas, ¿no? Sobre esta batalla de las Ardenas, es ¿qué descripción hacéis vosotros de la situación en la que se encontraba Alemania a finales del 44, momento en el que pues, se va a lanzar esta ofensiva? ¿Sois más optimistas, sois más pesimistas o qué es lo que consideráis sobre esta situación? Bueno, vamos a ver, Alemania tenía perdida la guerra desde 2 años antes prácticamente y la pérdida de iniciativa ya había tenido lugar en el 43. O sea, las oportunidades de victoria de Alemania se acabaron a finales del 41. En el 43, en el 42 perdieron la posibilidad de ganancias territoriales como para buscar una paz negociada. Y en el 43, tras Kursk, cualquier posibilidad de una paz separada con Stalin, que hubiera sido quizás la única opción razonable que habrían podido tener, de hecho creo recordar que hubo contactos a través de Suecia, de Ribbentrop con los soviéticos, pues evidentemente tras la victoria soviética ya no hay nada que hacer. O sea, no es que la situación en el 44 sea dudosa, es que Alemania está perdida desde hace bastante. Lo único que falta por saber es cuándo y cómo. Ujú. Totalmente de acuerdo con José Antonio. El tema es el siguiente, que estamos en el año 1944, en el contexto de la Batalla de las Ardenas, que es el mes de diciembre. Recordemos también uno de esos inviernos durísimos que asolaron toda Europa en aquella década de los 40. Un ejército alemán que, aunque tiene mucha experiencia de combate en el frente del este, pues todavía parece mentira, pero es que todavía no está acostumbrado a ese combate, a esas temperaturas tan rigurosas, a esas temperaturas tan bajas que incluso están teniendo lugar en esta parte de Europa occidental. Sí que es cierto que yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio, el turning point o el punto, digamos ya de no retorno que tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial, para mí sin duda es noviembre del 42, cuando ya se produce esos desembarcos aliados en el norte de África, Operación Antorcha, todos estos temas que ya conocemos. Se empieza a invadir el sur de Europa a través de Sicilia, a través de Italia, y a partir de ahí esto ya es un castillo de naipes. Y en el frente del este, que es un poco donde más me gusta a mí profundizar en estos temas de la Segunda Guerra Mundial, la hecatombe ya se ha producido a partir de la batalla de Moscú en el 41. Eso sigue siendo un castillo de naipes, aunque sí que es cierto que la Wehrmacht ha librado unas batallas de una forma bastante contundente, con unas ganancias territoriales importantes, también en el 42, incluso en el 43, pero que no deja de ser un castillo de naipes que se va cayendo poco a poco. Ahora, eso sí, estamos en el año 44, en el frente occidental. Recordemos que el día del desembarco en Normandía se ha producido en junio. Aquisgrán, la primera ciudad de entidad alemana que cae en manos del ejército de los Estados Unidos, de los aliados en definitiva, le cuesta, si echamos las cuentas, todo el mes de junio, julio, agosto, septiembre y prácticamente todo octubre para conquistar la primera ciudad en Alemania. Estamos hablando de un montón de meses. Y ojo, que lo hemos comentado muchas veces en este canal y en otros programas, que el ejército de los Estados Unidos, los británicos, los aliados, no están luchando contra lo mejor de lo mejor que tiene el ejército alemán. Recordemos que la gran mayoría de sus tropas de élite van a estar siempre en el este. Así que fijaros, a veces con tropas de saldo, tropas estáticas, tropas de ocupación, les han costado a los aliados 4 meses o más incluso llegar a Alemania y tomar una ciudad en condiciones, ¿no? Como es el caso de Aquisgrán. Pero aquí Alemania todavía está dispuesta a presentar batalla y en concreto Hitler, que es el que está al frente, ¿no? Al fin y al cabo de todos los ejércitos de Alemania, del Tercer Reich, quiere seguir plantando batalla y dar un golpe de efecto y ya veremos si pudo tener alguna posibilidad de éxito, pero la verdad que estoy totalmente de acuerdo con José Antonio, la situación es bastante complicada. Sí, sí, y además ha sido en este último año precisamente, bueno, en estos últimos meses, mejor dicho, cuando la descomposición de lo que es el Tercer Reich se ha acelerado precisamente con Normandía y sobre todo con la operación Bagration, que si los alemanes a lo mejor en el verano, estamos hablando de mayo del 44, fantaseando, podían tener alguna esperanza de decir, mira, seguimos controlando la mayor parte de Europa, vamos a ver de qué manera podemos consolidar el frente y establecer una línea defensiva infranqueable, tanto para los aliados occidentales como para los soviéticos. Si por algún casual se les pasó eso por la cabeza, ya digo, de cara al verano del 44, de los meses que van desde junio hasta agosto, todo se viene abajo, todo se desmorona y precisamente pues va a ser en este contexto, ¿no? O sea, septiembre del 44, cuando ya los alemanes están por un lado en su frontera original y por el otro en el frente oriental, ya están en el Vístula, frente a Varsovia, va a ser cuando Hitler dice: hay que concentrar todo lo que nos queda y lanzar una última batalla
bueno, de la que poderle sacar partido. ¿Cómo valoráis esta decisión de Hitler de concentrar todo lo que le queda a Alemania, todas estas divisiones de élite, para lanzarla a una nueva aventura? Y si, bueno, si consideráis que tuvo una mínima o no posibilidad de éxito. A ver, lo único que es sensato es en sí el planteamiento que tiene Hitler. El planteamiento estratégico es sensato. Es decir, yo tengo unas fuerzas X. No, si me defiendo, es el final. Es decir, a la defensiva lo único que me agrada es ir frenando poco a poco, pero al final se acaba. Nadie gana a la defensiva. Tengo que hacer una ofensiva. ¿Dónde puede tener sentido? Pongamos que hago una ofensiva en el este. Por mucho que liquides enemigos en el este, no es suficiente. No hay ningún objetivo estratégico que te dé una ventaja. Vas a lograr eliminar tropas, pero eso es todo. Y el ejército soviético numéricamente es demasiado superior. No va a notar esas pérdidas. ¿Y qué vas a lograr? Reconquistar Varsovia, atravesar el Vístula. ¿De qué sirve eso? No has ganado nada. En cambio, en el oeste, ahí sí hay una posibilidad de ganar una ventaja estratégica. Es decir, el planteamiento de tomamos Amberes es muy inteligente en ese sentido. A nivel estratégico, Amberes es la puerta de entrada de suministros de Europa. Es el mayor puerto a disposición de los aliados. El parón que han tenido los aliados es porque tenían que traerlo todo desde Normandía. Es decir, desembarcar las cosas en unas playas y desde ahí enviarlo todo por camión al frente. Mediante Amberes y mediante los puertos del sur de Francia, ahora ya reciben más suministros. Y está la ventaja añadida de que para llegar a Amberes tienes que pasar, por así decirlo, entre los dos grandes bloques de ejércitos, el británico y el estadounidense, y arrinconarías al ejército inglés contra el norte. De tener las fuerzas suficientes, ese sería el escenario en el que habría que utilizarlas. Pero ahí se acaba la racionalidad, porque lo que no tiene Alemania es recursos no ya para llegar a Amberes, sino para llegar a la mitad del camino. Las fuerzas que ha perdido, es que hay que entender el volumen de pérdidas. Desde las batallas de Normandía, digamos, hasta la ruptura y la destrucción del séptimo ejército, Alemania ha perdido ahí unos 170.000 hombres, más los que va a ir perdiendo, que se quedaron en las ciudades fortaleza del canal, pero que se suponía que iban a tener una heroica resistencia, simplemente los han dejado atrás y que se alimenten ellos. Y en el frente del este ha sido una catástrofe. Ahí hay más de 850.000 bajas. O sea, estamos diciendo que en apenas 2 meses Alemania ha perdido 1 millón de hombres, más todo el material que había acumuladas en esos sectores. Entonces, ha conseguido acumular unas reservas, pero esas reservas son una sombra de lo que tenía Alemania unos años antes. Totalmente de acuerdo con José Antonio una vez más. Yo simplemente por que pongáis así un poco dimensiones, fijaros en el mapa que está poniendo ahora mismo Sergio en pantalla. Si alguno de vosotros, que seguro que muchos de los que nos estáis viendo y escuchando ahora habéis viajado por la zona de Normandía, de esta región de Amberes, Bélgica, las Ardenas y demás, fijaros las distancias que hay entre un puerto tan fundamental como fue en su día, por ejemplo, Cherburgo, ¿no? Para empezar a desembarcar material, tropas y demás, es que está en otra punta del mapa, está al otro lado, en el punto opuesto. Hasta que no tengan, como bien decía José Antonio, un puesto asegurado en el mapa, que se traduzca, por ejemplo, en este caso, en un puerto, donde tú puedas desembarcar carros de combate, donde puedas desembarcar suministros, municiones, hombres, es que estás vendido, logísticamente estás vendido. ¿Qué ocurre cuando desembarcan, como bien decía José Antonio, en Normandía, en esos puertos pues de mayor o menor entidad? Pues que lo tienes que ir transportando por carretera. Sí que es cierto que la superioridad en el aire en esos momentos es totalmente aliada. Ahí no vas a tener ningún problema, entre comillas, salvo que pues, por alguna operación milagrosa de la Luftwaffe les dé por incordiar en el aire, cosa que, como hemos podido ver hasta esta época, pues la verdad que no han podido tener ese acto de presencia que a más de un general en la Luftwaffe le hubiese gustado, o incluso al propio Goering. Yo, por añadir así algún dato más, comentar que efectivamente las tropas que está reuniendo Hitler en ese momento está bien pensado, son varios cientos de miles. En este caso, los aliados, pues, ¿qué pueden plantear sobre el terreno en ese mes de diciembre? Alrededor de 1 millón de hombres, 750.000 a 1 millón de hombres. Bueno, es una cifra bastante importante, bastante interesante. Pero es que los alemanes van a reunir ese medio millón de hombres, que es la cifra más validada por todos los historiadores hasta la fecha. ¿De qué está compuesta?
esos varios cientos de miles, ¿de acuerdo? No estamos hablando ya de ese año 1941, ese año 1942, con divisiones prácticamente, no voy a decir que al 100% de sus efectivos, pero sí un 75, un 70, un 80% de efectivos. Bien, interesante. Aquí sí va a haber muchos números de divisiones, lo decíamos muchas veces en plan broma en la batalla de Berlín, sí, en el papel hay muchísimas divisiones, pero ¿y en la realidad? Claro, esto es algo que, por ejemplo, a algunos de los masquismos responsables de estas operaciones que, en paralelo a Hitler, claro, Hitler, como bien decía José Antonio, tiene un plan sensato, un objetivo sensato, de acuerdo, ya sabemos todas las pequeñas distensiones o grandes distensiones que existían, ¿no? Entre, por ejemplo, los británicos y los norteamericanos, entre Patton y Montgomery, por decir algún caso. Está claro que si das un golpe en un punto muy sensible de sus líneas, como podría ser el puerto de Amberes, a lo mejor esas relaciones tan cordiales, entre comillas, se iban a tomar por saco, hablando mal y pronto. Es decir, que si tú también eres capaz de, ya no solo en el mapa, sobre el terreno, asestar un golpe a las fuerzas enemigas, sino también a sus dirigentes, pues, oye, a lo mejor la cosa puede tener un resultado más favorable de lo que se está esperando en un comienzo. Pero claro, ahí tenemos a otros oficiales de carrera, estamos hablando de Model, de Rundstedt, que dicen, vale, sí, el objetivo no está mal, pero a lo mejor es muy ambicioso. Entonces, ¿qué tal si planteamos estas otras alternativas? Claro, aquí estamos hablando de que Model, Rundstedt y otros generales y otros altos oficiales de la Wehrmacht le están planteando unos objetivos mucho más sensatos. Oye, vamos a ir poquito a poco, vamos avanzando hacia Amberes, no en línea recta, lógicamente, porque la idea aquí también es embolsar al enemigo. Vamos a intentar hacerlo con cierta prudencia, porque tenemos 500.000 efectivos. Carros de combate tampoco es que sean una barbaridad lo que pueden poner en ese momento los alemanes sobre el tablero de juego, y dependen mucho de la climatología. Ese es otro factor muy interesante que yo creo que deberíamos analizar hoy en profundidad, la climatología. ¿Qué pasa si atacan con el cielo despejado los alemanes? Sí, sí, sí. Yo por resumir brevemente la operación, ¿vale? En qué consiste la apuesta. Consiste en concentrar aquí, son realmente 3 ejércitos los que atacan, ¿vale? El sexto, el quinto y el séptimo, aunque el séptimo va solo a cubrir el flanco de la ofensiva, ¿vale? Para contener a Patton, que se va a tirar hacia el norte, bueno, ya las fuerzas que había aquí abajo, ¿no? Del tercer ejército. Pero principalmente el tema está en meter toda la potencia posible al sexto ejército Panzer y al quinto ejército Panzer. El sexto ejército Panzer SS pues se concentra la Listandarte, la Hitlerjugend, la Das Reich y la Hohenstaufen, la Frundsberg también, pero finalmente vaya al sur. Y luego aquí en el quinto ejército Panzer se va a concentrar principalmente a la división Panzerlehr, que es otra división de la élite alemana, la segunda Panzer y la 116, ¿vale? Entonces, estas divisiones tienen como objetivo lanzarse a toda velocidad, cruzar las Ardenas, dividir en parte al ejército estadounidense del británico y llegar hasta Amberes para capturar el puerto de Amberes, que es por el que está entrando todos los suministros aliados, y desde ahí pues van al frente, ¿no? Antiguamente lo hacían desde Normandía, pero desde aproximadamente noviembre ya han podido reparar Amberes y han controlado también el canal, y ya pues están desembarcando ahí todos los suministros que rápidamente van al frente, ¿no? Acortando la línea. Entonces, este es el plan. ¿Qué propuso Rundstedt o Guderian? Hacer un embolsamiento menor, no llegar hasta Amberes porque era muy complicado, sino pues hacerlo en plan en torno a Lieja, Kigrán. Claro, ¿qué es lo que pasa con esta segunda opción? Que sí, a lo mejor se embolsa un par de divisiones estadounidenses o lo que sea, pero Hitler lo que quería era una especie de victoria, no victoria total, pero lo más parecido a una victoria total, ¿no? Entonces, aquí está el dilema. No sé qué opina José Antonio al respecto. Es que la pequeña solución, me parece recordar que es como lo llamaron, Rundstedt y Model, Sí. tiene sentido táctico, pero no tiene ningún valor operacional. Es decir, ¿de qué sirve embolsar? Vas a quedarte más o menos como estabas y el enemigo va a quedarse más o menos como estaba. Es el planteamiento, lo que los soviéticos llamaban el planteamiento de la batalla en profundidad, es que el objetivo de la batalla debe ser que al final de ella, operativamente, estás en una posición mejor que al comienzo. La solución que ofrecen ellos tácticamente es válida, pero no sirve de nada. Supongamos que lo hubieran hecho y que hubiera salido todo como ellos esperaban, que teniendo en cuenta cómo sucedió lo de las Ardenas, pues tampoco se hubiera conseguido. Pero ¿de qué hubiera servido? Vale, los americanos hubieran perdido 3, 4 divisiones. Bien, hubiera sido un palo. Hubiera sido muy malas noticias para los Estados Unidos, pero no llega ni al 5% de las fuerzas desplegadas. Entonces, ¿para qué? Ahí sé que suena raro, pero hay que darle la razón a Hitler. La propuesta que le hacen
es sensata, pero no tiene ningún valor. Y para eso no inicias una ofensiva. Exacto. Es que el golpe de efecto, yo creo que moral, que eso es también un poco lo que buscaba a lo mejor Hitler. Es decir, vale, yo te atizo en un punto muy importante que es el puerto de Amberes, te voy a capturar a una serie de cientos, a lo mejor en su cabeza, figuraba capturar a cientos de miles de soldados enemigos, cosa que sería prácticamente imposible, ¿no? Dadas las circunstancias, las tropas disponibles y demás, pero suponte, como bien decía José Antonio, te capturo 3 divisiones, 4 divisiones. Con eso la opinión pública de Estados Unidos va a decir, oh, me retiro de la guerra, que me han capturado 40.000 tíos, 30.000 tíos. No tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio por eso, porque Hitler sí, tiene claro el objetivo, sabe que es Amberes, que es un punto crucial, muy interesante, pero yo creo que busca también el golpe moral, porque sobre el terreno, pues bueno, si nos cogemos al plan de Rundstedt y de Modeles, sí, vale, vamos a embolsar, vamos a causar este daño, pero es que significativamente esas pérdidas las va a poder soportar perfectamente un ejército como es el de los Estados Unidos. No voy a decir que con una fuente inagotable de recursos, pero sí que es cierto que desde Estados Unidos están saltando hasta las Islas Británicas decenas de miles de infantes cada trimestre. Recursos, no te voy a decir que inagotables, pero tienen una buena fuente de recursos, ya no solo en las Islas Británicas que están esperando saltar el canal para llegar al suelo continental, sino que es que en Estados Unidos se siguen produciendo carros de combate, se siguen produciendo aviones, munición, etcétera, etcétera. O sea, el efecto que yo creo que busca aquí Hitler es ese golpe psicológico, pero que tal vez en su cabeza sí que estaba muy bien, estaba muy claro, pero que luego si nos ponemos a jugar un poco, a fantasear con y si hubiese tenido éxito, yo creo que tal vez los norteamericanos, pues bueno, hubiesen padecido esas pérdidas, las hubiesen soportado perfectamente y tarde o temprano se hubiese producido un contraataque, porque ¿qué haces tú con esos 500.000 tíos que lanzas al ataque hacia Amberes? Vale, tienes que consolidar esas posiciones, ese terreno conquistado. Te van a inflar a contraataques por todos los lados. Y recordemos que el flanco norte del puerto de Amberes o de la región al norte del puerto de Amberes, como hemos visto en el mapa, está en posesión de los alemanes, pero es que eso es un frente muy frágil. Recordemos que muchas unidades que están ahí todavía, no voy a decir entre comillas que son tropas de saldo, pero es que ni de broma, como bien decía antes José Antonio, son la sombra de lo que fueron años atrás, ni siquiera las propias divisiones de las Waffen-SS, que han padecido bajas tremendas, terribles en el frente del este, que se han ido reconstituyendo y que se han lanzado aquí de una forma bastante apresurada, como veremos que ocurrió, ¿no? Que los propios alemanes tuvieron que ir recogiendo efectivos de aquí y de allá a toda prisa y a veces pues ni siquiera se les dotó del armamento, de los vehículos y de la artillería de apoyo necesaria para efectuar estos avances en territorio enemigo. O sea, una situación muy difícil. Yo creo que Rundstedt y Model pues intentaron hacerle ver las cosas de otra forma a Hitler, pero Hitler lo tenía muy claro. Amberes, Amberes, Amberes y ahí no le sacábamos. Totalmente empeñado con ello.